Esta es una partida muy famosa del año 1958 entre nada más y nada menos que Bobby Fischer contra Samuel Reshevsky en Nueva York, en donde Bobby castiga un grave error de Reshevsky en la jugada número 8 y si bien la partida se alarga muchos movimientos más, básicamente queda definido el resultado desde la jugada número 10. La presente partida comenzó con las jugadas 1-E4 de parte de Bobby, C5 de Reshevsky planteando la ya conocida y famosa defensa siciliana, caballo F3 poniendo un ojo en la casilla D4, caballo C6 haciendo lo propio y D4 entrando en la defensa siciliana variante abierta. C por D4 siguiendo la línea principal, caballo por D4 y aquí las negras tienen varias opciones, D6 dándole salida a su alfil de C8, E5 la variante Lowenthal tocando al caballo de D4, E6 entrando en una variante Taimanov o G6 que ocurrió en la partida entrando en la variante del dragón acelerado. Las negras se preparan para jugar con alfil G7, colocarlo en la gran diagonal y poner una doble presión sobre el caballo de D4 que también vemos que el caballo de C6 lo está tocando. Caballo C3 continúa Bobby Fischer, alfil G7 como mencionamos atacando al caballo de D4 y alfil E3 de Bobby, poniendo doble defensa en dicho caballo. Caballo F6 por parte de Reshevsky desarrollando una pieza y además prepara el enroque corto en la siguiente jugada. Alfil C4 por parte de Bobby colocando a su alfil en una muy fuerte diagonal y también apuntará al rey negro cuando este se enroque y se encuentre en la casilla G8. Enroque corto como mencionamos y alfil B3. A esta jugada alfil B3 muchas veces no le encontramos sentido, pues qué diferencia tiene que se encuentre en C4 o en B3. Y es que esta jugada se adelanta a algunos planes que pueden tener las negras por el flanco de dama, por ejemplo la expansión y ganar un tiempo con las jugadas A6 seguidas de B5 tocando al alfil si se encontrara este en la casilla C4. Pero también con esta jugada alfil B3 Bobby Fischer plantea una trampa o celada en la que Reshevsky cayó redondito, porque en esta posición jugó caballo A5 doble signo de interrogación, jugada que aparentemente va a ganar la pareja de alfiles puesto que el alfil de B3 no tiene casillas para ir, la casilla 2 está ocupada, C4 está ocupada o controlada por el caballo, D5 no porque el caballo controla dicha casilla y bueno las casillas E6 y F7 pues tampoco. Entonces parece que las negras en la siguiente jugada van a capturar en B3, se van a quedar con la pareja de alfiles y van a tener una muy buena apertura. Pero esto de ninguna forma fue así porque el caballo al moverse a la casilla A5 doble signo de interrogación tocando al alfil deja de defender la casilla E5 y ahora el avance E5 doble signo de interrogación de Bobby Fischer es muy fuerte y ganador. Pero esto ¿por qué? Bueno, es que el caballo de F6 está siendo atacado y no tiene casillas para ir. La casilla E4 y la casilla D5 están siendo controladas por el caballo de C3, la casilla G4 por la dama que desde D1 controla dicha casilla, la casilla G5 sería un grave error porque entonces G4 y el caballo queda atrapado en una jugada. Y bueno, alguien podría pensarse, bueno, caballo E8, pero esto es un grave error que de hecho ocurrió en la partida. Pero antes veamos qué pasa si tras caballo A5 doble signo de interrogación y E5 doble admiración de Bobby Fischer, las negras no mueven a su caballo a E8 y en su lugar juegan caballo por B3, que es la jugada menos peor de las negras. Hubiera seguido por parte de las blancas con E por F6 tocando al alfil, caballo por A1, F por G7 capturando al alfil de casillas negras. El caballo de A1 se encuentra atrapado, así que mínimo captura el peón de C2 con jaque, con caballo por C2 jaque, caballo por C2 y aquí tanto la jugada torre C8 o rey por G7 son muy similares y parece que la partida está igualada materialmente, ya que las piezas negras tienen a un peón de más que vale un punto y una torre que vale 5. 5 más 1, 6. Clase de matemáticas también es esto. Y por su parte las blancas tienen dos piezas menores, es decir, dos caballos de 3 puntos cada uno que también la sumatoria da 6. 6 contra 6, esto como decimos podría darse una igualdad material. Pero díganme, ¿quién se atreve a decir que las piezas negras tienen igualdad en esta posición? Siendo que todas sus piezas se encuentran en la octava fila y la única pieza que no lo está es el rey de G7, qué irónico, ¿no? Además de que las casillas negras son muy débiles en esta posición debido a que el alfil de casillas negras, de las negras, valga la redundancia, ya no está en el tablero y el alfil de casillas negras de las blancas sí lo está. Además las blancas están tan solo en movimiento de enrocarse, los caballos están muy activos al centro, el alfil también y la dama puede rápidamente incorporarse a la acción con un dama de 4 jaque o qué sé yo. Pero bueno, esto que acabamos de ver no ocurrió en la partida y como decimos, tras la jugada E5 atacando al caballo, doble signo de admiración y caballo E8, grave error. Fíjense cómo desde la casilla E8 el caballo bloquea la conexión que había entre la torre y la dama, que es muy importante como veremos a continuación, porque en esta posición Bobby Fischer jugó la increíble alfil por F7 jaque doble signo de admiración. Pedazo de jugadón que obliga a las negras a tomar una decisión y tienen prácticamente tres opciones: o capturan con torre, o capturan con rey, o simplemente no capturan y se mueven con rey H8, que es la que veremos primero. Si rey H8, entonces vendría caballo E6 tocando a la dama, tocando a la torre, tocando al alfil, y si tuvieran mascota las piezas negras también la estaría tocando el fuerte caballo de E6, ganando la partida. Porque veamos que ahora las negras no pueden o no deberían capturar al
al caballo con D por E6 porque vendría dama por D8 y ahora vemos cómo estorba este caballo en E8, ya que si no estuviera la torre podría recapturar. Y por el contrario, si las negras no capturan al caballo y quieren mover a su dama, pues díganme a qué casilla quieren que la mueva, porque la casilla C7 está controlada por el caballo también. Y si quisiera mover a la casilla B6, que son las únicas dos que tiene disponibles, vemos como el alfil también controla dicha casilla. Sorprendentemente en esta posición la dama negra se encuentra atrapada. Y bueno, si tras alfil por F7 jaque doble signo de admiración las negras capturan con torre, pues básicamente es el mismo destino. Caballo E6 tocando a la dama, esta se encuentra atrapada y las blancas ganan. Y finalmente, y tal cual ocurrió en la partida, si tras alfil por F7 jaque las negras capturan con el propio rey, entonces de igual forma y por tercera ocasión vendría caballo E6 con las mismas consecuencias anteriores que vimos. Con la diferencia que aquí las negras podrían no solamente capturar con el peón, sino también con el propio rey, que no sería una decisión muy inteligente, ya que vendría una red de mate en pocas jugadas tras dama D5 jaque, rey F5, G4 jaque, jugada de atracción, rey por G4, torre G1 jaque, rey H4 por ejemplo, dama D4 jaque, torre F4, dama por F4 jaque, rey H5 y dama G5 jaque mate. Pero bueno, en la partida tras la jugada rey por F7 y caballo E6, las negras no capturaron con rey y en su lugar capturaron con peón. Pero tras dama por D8 vemos que las blancas se quedan con ventaja prácticamente ganadora. Ya el módulo marca aquí 3.96 de ventaja a las piezas blancas, imagínense. Y la partida se alargó 32 movimientos más, pero vaya, con una dama prácticamente de ventaja, era cuestión de intercambiar un par de piezas con piezas blancas para que la ventaja se hiciera más notoria, y para un jugador como Bobby Fischer esto no presentó ningún tipo de dificultad y logró imponerse con piezas blancas en esta partida. Saludos.